Bien, ¿qué tal, estimados? Sé que estuve ausente un buen tiempo en este canal. Pido disculpas por eso. Haciendo un pequeño resumen para aquellas personas que están interesadas en mi vida privada, simplemente comentarles que he estado dedicando más tiempo a otros proyectos como el canal principal de JMB Channel y adicionalmente estando laborando en una empresa. Pero estamos acá un día más aportando más conocimiento referente a los títulos valores. El día de hoy vamos a hablar sobre los títulos valores emitidos incompletos. Y es de que al emitir un título valor existe la posibilidad de que estos estén incompletos, es decir, no estén todos los datos como deberían estar dentro de un documento, como por ejemplo el nombre, el DNI, el número de RUT, el importe, la unidad monetaria, etc. De tal manera que a estas características, cuando no están todos los datos, se le conoce como un título valor emitido incompleto. Ahora vamos a hablar qué es lo que nos especifica la ley referente a este caso. En primer lugar, debemos tener en cuenta de que para poder ejercitar cualquier derecho o acción derivada de un título valor emitido o aceptado de forma incompleta, este deberá haberse completado conforme a los acuerdos adoptados, es decir, conforme a las características que están dentro de ese documento al momento de emitirse y firmarse. Si con algún caso no se está conforme con estos acuerdos adoptados, el obligado puede contradecir conforme al artículo 19 del inciso C. En el artículo 19 nos habla sobre los causales de contradicción, es decir, con específicamente cualquier vía que se ejercite en las acciones derivadas de un título valor demandado se puede contradecir. En este caso, el obligado puede contradecirse fundamentándose en distintos puntos. Y el principal punto que estamos haciendo hincapié es de que si el título de valor incompleto al emitirse haya sido contemplado en forma contraria a los acuerdos adoptados, acompañando necesariamente el respectivo documento donde consten tales acuerdos transgredidos por el demandante. Es decir, retomando con la idea anterior de que si se emite un título de valor de manera incompleta y no se está conforme a los acuerdos adoptados, el obligado podrá contradecir mediante este inciso que establece la ley de los títulos valores. Por otro lado, en el artículo 10.2, primero voy a mencionarles lo que nos especificaban anteriormente en la ley, ya que hubo una modificación. Primero vamos a ponernos un poco en contexto explicándolo el artículo anterior. Y es de que esto nos menciona de que quien emite o acepta un título de valor incompleto, es decir, tanto seas emisor como receptor, tienes el derecho de obtener una copia del mismo, es decir, de ese documento emitido de manera incompleta, y tampoco no puede ser impedido de agregar en el documento cláusula que le emite su transferencia. En tal caso, salvo que se trate del cheque, su transferencia surtirá los efectos de la cesión de derechos. Y en parte esto nos beneficia, porque si un título está emitido de manera incompleta, si tú ya tienes tus copias, está la firma y está todos, ahí se especifica cuáles son los acuerdos que se están adoptando. Y precisamente estarías conforme con esos acuerdos adoptados. Este artículo tuvo una pequeña modificación, el cual nos dice casi lo mismo, pero se agrega algunas ideas adicionales conforme a los nuevos avances en el comercio. Y es de que quien emite o acepta un título de valor incompleto tiene el derecho de agregar en él cláusula que limite su transferencia, así como recibir del tomador una copia del título debidamente firmado en el momento de su entrega y del documento que contiene los acuerdos donde consten la forma de completarlo y las condiciones de transferencia. Como pueden observar, ambos son los mismos artículos, pero hubo una modificación, y si se percatan, hubo una pequeña modificación que a la vez juega un rol muy importante al momento de hacer uso de los títulos valores emitidos incompletos. Una de las diferencias que más resalta es de que en la nueva modificación, es decir, la modificación que está actualmente vigente, es de que cuando se emite un título valor incompleto, tanto seas el emisor o aceptante, se tiene el derecho de agregar dentro de él cláusula que limite su transferencia. En cambio, en el artículo anterior, es decir, antes de que sea modificado, no se tenía este derecho. Además, se debe recibir del tomador una copia del título debidamente firmado al momento de su entrega. Y esto es lo ideal, porque adicionalmente a la copia también está la firma, para que avale que efectivamente se esté entregando ese título de valor. Aquí tienes la copia y así evitar futuras estafas. De tal manera que en ese documento contiene todos los acuerdos donde consten la forma de completarlo si es que están, por ejemplo, incompletos.
Un ejemplito por acá que les puedo dar, aparte de lo mencionado de que por A o B se les olvidó poner el DNI o el importe, algunas veces también se da un cheque. No sé si habrán visto aquellas películas donde dice te doy un cheque en blanco y tú pon el importe que desees. Bueno, ese sería un ejemplo también. Y luego en estos acuerdos constan la forma de poder completarlos y también las condiciones de transferencia. Luego también de que en tal caso, salvo que se trate del cheque, su transferencia surte efectos de la cesión de derechos. Esta idea no varía mucho a comparación del artículo anterior. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es de que si un título de valor incompleto al emitirse hubiera sido completado, de tal manera que contraviniendo con todos los acuerdos adoptados por los intervinientes, la inobservancia, es decir, por A o B, como su mismo nombre lo dice, no observar, no analizar, no supervisar de esos acuerdos, porque de tal manera se está completando sin previo conocimiento de algunos terceros. Si en caso se da estos acontecimientos, estos acuerdos no pueden ser opuestos a terceros de buena fe que no hayan participado o conocido dichos acuerdos. De esa manera es una especie de protección. Si por A o B entra en el juego otro tercero que tiene desconocimiento de que se está alterando un título de valor emitido de manera incompleta, entonces ellos están amparados frente a la ley. Y por último, las menciones y requisitos de un título de valor o de los derechos que en él deben considerarse para su eficacia deben ser completados antes de la presentación para su pago o cumplimiento. Esta es una idea bastante sencilla de comprender, y es de que si un título de valor es emitido de manera incompleta, obviamente este tiene que ser completada antes de realizar el cobro o pago o simplemente el cumplimiento de las especificaciones que acontecen dentro de él. Y de esta manera también estuviéramos concluyendo este video referente a la explicación de un título de valor emitido incompleto. Te recuerdo que si es primera vez que ves uno de mis contenidos, en este canal hablamos sobre temas de los títulos valores, documentos que sirven para realizar diferentes tipos de transacciones, medios, transferir bienes, derechos, patrimonios, etc. Si deseas aprender más sobre este tema, no te olvides en suscribirte, y si deseas apoyar un poco más a mi contenido, puedes hacerlo a través de la adquisición de mis diapositivas, en donde explicamos todos los temas que venimos hablando y adicionalmente temas que aún no lo vemos por falta de tiempo. Allí está el texto que ustedes pueden leerlo de manera resumida. De antemano, muchísimas gracias por haber visto este video y conmigo estaremos viendo en una próxima oportunidad.